Mauricio Esparza. ¿Sí hay o no hay quórum? Sí, muestra sí. 2, 3, 4, 5. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La presente iniciativa con proyecto de decreto se encuentra en la correspondiente Gaceta Parlamentaria, por lo que la que suscribe, diputada Imelda Mauricio Esparza, someto a su consideración un resumen de la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Zacatecas con la finalidad de reconocer jurídicamente y sancionar el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La Carta Magna, en su artículo 4, párrafo 9, el compromiso del Estado mexicano de proteger, promover y defender los derechos humanos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 1, particularmente enfatiza el compromiso del Estado para garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los infantes, conforme a lo establecido en la Constitución de la República y en los tratados internacionales. El artículo 13 de la misma base normativa precisa los derechos jurídicos que deben gozar sin menoscabo alguno las niñas, niños y adolescentes, entre los que destacan los siguientes: derecho a la vida, la paz, a la supervivencia, al desarrollo, a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminados, al derecho a una vida libre de violencia, a la seguridad, a la educación, a la salud, al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, entre muchas otras garantías jurídicas. La Convención Universal de los Derechos del Niño, signada el 20 de noviembre de 1989 y adoptada por el Estado mexicano, reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos del pleno derecho en nuestro ámbito. La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas recupera todos estos postulados jurídicos y filosóficos que son esenciales para garantizar un contexto de pleno ejercicio de las garantías constitucionales de los infantes. Por lo anterior, a unos escasos días del mes de abril, resulta simbólico y emblemático reflexionar sobre el Estado que guarda el ejercicio y cumplimiento de los derechos de los infantes, por lo que es pertinente revisar qué esfuerzos adicionales se pueden realizar para consolidar un clima de paz, de convivencia y desarrollo pleno en favor de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Zacatecas. Según el último Censo Nacional de Población, levantado por el INEGI en la República Mexicana, 38.2 millones de personas entre 0 y 17 años son niñas y niños adolescentes, que representan el 30% del total de los habitantes del país. Y 1 de cada 2 infantes en la República coexisten en condiciones de pobreza y, por lo tanto, registran altos niveles de vulnerabilidad social frente a la acción de la violencia, los delitos y el crimen organizado. En nuestro Estado se reproducen las tendencias de marginación y pobreza entre los infantes que se registran en el ámbito nacional, profundizándose en algunas regiones, particularmente en el medio rural. La asociación civil Reinserta pone el acento y alerta sobre el reclutamiento de más de 30,000 infantes por el crimen organizado,
con pagos mensuales que varían de los 15,000 a los 35,000 pesos mensuales, según autoridades en la materia. Más de 648 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de la comisión de algún delito específico de esos datos oficiales registrados. 115 fueron homicidios dolosos, 66 culposos, 164 lesiones culposas y 260 lesiones dolosas. A las cifras anteriores se agregan otros datos preocupantes. La misma fuente documenta que en el 2022 se reportó la desaparición de 177 niñas, niños y adolescentes en el estado de Zacatecas, de los cuales el 54% fueron mujeres. Estas evidencias muestran que una nueva amenaza delictiva gravita en contra de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Y esta amenaza está asociada con el fenómeno en aumento del reclutamiento de menores por las organizaciones del crimen organizado. Al respecto, se requieren no solo políticas públicas eficientes para combatir este delito, sino también normas jurídico-legislativas que lo procesen y castiguen desde la perspectiva de una justicia penal moderna y expedita. El fenómeno del reclutamiento de menores por el crimen organizado ha ido en aumento. Así lo describen la mayoría de los estudios realizados al respecto. Aunque no se cuenta con datos consolidados sobre el particular y se requiere realizar investigaciones profundas sobre el tema que ayuden a enfrentarlo con profesionalismo y responsabilidad. El reclutamiento es la acción de coerción, engaño, amenaza, violencia, coacción, intimidación o manipulación con la finalidad de que niñas, niños y adolescentes sean usados, utilizados e integrados a asociaciones delictivas para su participación e incorporación a la comisión delictiva. Y es el Estado mexicano quien debe combatir con toda su fuerza institucional, jurídica y penal. Por eso es relevante reconocer jurídicamente ese delito, para que se le procese y castigue a quien lo cometa, con fuerza y energía en nuestras leyes, específicamente en el título 6 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, que hace mención de los delitos contra el desarrollo y la dignidad de la persona. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, someto a la consideración de esta representación popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona al Código Penal para el Estado de Zacatecas a fin de incorporar el reconocimiento jurídico del delito de reclutamiento de niñas, niños, adolescentes por el crimen organizado. Artículo único. Se reforma y adiciona el párrafo tercero del artículo 181 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. El artículo 181 señala y afirma textualmente lo siguiente: a quien por cualquier medio procure, induzca o facilite a un niño, niña o adolescente, o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a la comisión de algún delito, al consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros susceptibles de producir dependencia, a bebidas embriagantes o formar parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, le facilite armas o proporcione adiestramiento para su uso, será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 50 a 200 cuotas. Cuando de la práctica reiterada del activo, el pasivo del delito adquiera los hábitos de farmacodependencia o del alcoholismo, forme parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada,
Las penalidades podrán aumentarse hasta en un tanto más. A quien emplee aún gratuitamente a niñas, niños o adolescentes, o a quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho en el lugar o establecimiento donde preponderadamente se expongan bebidas alcohólicas para su consumo inmediato o se presente al público espectáculos sexuales, se le aplicará prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 200 cuotas, así con el cierre definitivo del establecimiento. El texto por reformar del párrafo tercero del artículo 181 del Código Penal para el Estado de Zacatecas quedaría de la siguiente forma: a quien por cualquier medio procure, introduzca o facilite a un niño o niña o adolescente, cuando de la práctica reiterada del activo, el pasivo del delito adquiera los hábitos de farmacodependencia o del alcoholismo, a quien emplee aún gratuitamente a niñas, niños o adolescentes, o a quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho en el lugar o establecimiento, a quien reclute niñas, niños o adolescentes y se dedique al crimen organizado, entendiéndose el reclutamiento como la acción de cohesión, engaño, amenaza, violencia, coacción, intimidación o manipulación, con la finalidad de que los menores sean usados, incorporados e integrados para su participación en la comisión delictiva. Se aplica una sanción de 4 a 10 años de cárcel y de 100 a 200 cuotas. El resto de este artículo se mantiene con su misma estructura y contenido. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada en tribuna, si me lo permite adherirme a su iniciativa sumamente importante. En los mismos términos, diputado Gracias. independiente José Luis Figueroa. Si me En lo los permite. mismos términos, De igual Ana forma, Morales Gabriela, Correa por Valdés. favor. Gracias. Diputada Gracias. presidenta, para que registre mi asistencia y deje sin efecto mi justificante, por favor, y pedir que suscribirme a la iniciativa de la diputada. Diputada. En los mismos términos, En los- Santa Cruz Márquez, Zulema Yunuen. En los mismos términos, gracias. Ábalos Márquez, María del Refugio. En los mismos términos el Partido Verde. Diputada. Muchas gracias, Pinedo diputados. Santa Cruz Gerardo, de igual manera, y felicidades. Diputada. Muchas gracias. Si Su me permite bancada- también acompañarla, Rodríguez Camarillo, por favor. Gracias, diputado. Su bancada también la respalda, diputada. Diputada presidenta, para que me haga favor de registrar mi Muchas gracias. asistencia. Ábalos Márquez, María del Refugio. Con gusto, diputada Ábalos. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.